vamos a trabajar con este tema, apátridas. ¿Qué son los apátridas? Lo primero que vamos a definir. El término apátrida se refiere a un niño o a una niña, o a un hombre o a una mujer que por alguna razón legal o práctica no cuenta con una nacionalidad. Es decir, que no tiene un documento que avale que esa persona pertenece a un país determinado. Y es un problema que afecta a 10 millones de personas en el mundo. Con respecto a este número, les comento que hay distintas fuentes. Yo he elegido colocar el número que más he encontrado en esas fuentes. Algunos hablan de 10 millones, otros de 12, 13 millones o incluso más, ¿sí? Los estados son responsables siempre de regular los asuntos internos relacionados con la nacionalidad y de decidir quién es un nacional y quién no. Para tomar esta decisión, los estados obviamente tienen toda una serie de legislaciones internas que permite otorgar identidades a las personas o nacionalidades a las personas. Por ejemplo, Argentina tiene una ley de inmigración muy flexible que permite que las personas que soliciten la ciudadanía argentina pueden llegar a tenerlo, lógicamente luego de atravesar una serie de pasos, pero no hay situaciones adversas que las personas sufran, no sufren discriminación, por ejemplo, por haber entrado de manera ilegal al país. Porque puede ser que al ingresar de manera ilegal al país, luego soliciten ser refugiados y luego recién pueden solicitar la ciudadanía. No es que apenas llega cualquier persona, están con un documento en blanco en mano para dárselo, sino que tiene que pasar un cierto tiempo y una serie de trámites legales que llevan tiempo hasta que se puede elaborar y finalmente otorgarle la ciudadanía. Pero es mucho más abierto y mucho más flexible que en otros estados del mundo. Sin embargo, existen, como les comentaba, y es el tema central de hoy, una serie de personas que no tienen este reconocimiento en distintas partes del mundo. ¿Por qué se puede producir esta situación? Por haber nacido en un territorio disputado por dos países, esto puede suceder, o por haber nacido en un país que ya no existe, o por haber nacido en un país en donde el gobierno niega la nacionalidad a un grupo determinado, o por haber nacido en el exilio. Y después hay otra razón que la vamos a ver al final, pero que también tiene que ver con el nacimiento. Vamos a ver cada uno de ellos. Haber nacido en un territorio disputado por dos países es el caso de los saharauíes. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos trabajando con el tema de fronteras, habíamos visto que el Sahara Occidental es un territorio africano que durante mucho tiempo se encontró bajo una posesión colonial de España. España en algún momento decide dejar de su presencia en este territorio y no logra arreglar la situación legal de este territorio. Es decir, que no lo resuelve con la independencia del Sahara Occidental, sino que sencillamente se van de ahí. Esto genera un conflicto importante, ya que Marruecos avanza sobre el territorio, también lo hace Mauritania, y como habíamos visto en su momento, la misma gente Sahara Occidental empieza a querer independizarse con su territorio, pero estos otros dos estados ya han avanzado sobre el mismo y se lo empiezan a disputar. Entonces hay zonas que controlan Mauritania, hay zonas que controlan Marruecos, y hay otras regiones que se encuentran controladas por estos saharauíes, que básicamente se encuentran en distintas partes del desierto, todo eso es un desierto enorme, viviendo en campamentos, ¿no? Porque ellos también son, en cierta manera, desplazados dentro de su territorio. También se encuentra ONU tratando de intervenir y de buscar algunas zonas que sean liberadas de conflicto. Entonces, estas personas que nacen en este contexto y que vienen naciendo desde hace años, se encuentran sin el reconocimiento de una nacionalidad por parte de nadie. Entonces España, que se espera que sería el que emita la nacionalidad, no lo hace y tampoco lo reconoce como tales. Hay muchos de ellos que
logran llegar al territorio español en Europa, pero no obtienen el reconocimiento del gobierno. Luego, haber nacido en un país que ya no existe. Lo que ustedes ven ahí son un conjunto de estados que en el pasado eran parte del mismo país, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy, el país más grande que surge a partir de la disolución de la URSS es eh, Rusia. Ustedes habitualmente bueno, fíjense el mapa rosa, es más grande que está aquí. Y como siempre digo, este pequeño pedacito que aparece justo en este sector también es Rusia. ¿Sí? Otros estados que surgen a partir de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, casi todos los están, menos Pakistán y Afganistán. Eh, Después en este sector, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ucrania, la República Checa, la República Eslovaca, bueno, todos estos estados eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en 1991 cae, es decir, se disuelve como organización y surgen a partir de esto un montón de diferentes países, 15 en total. Cuando esto sucede, ustedes imagínense toda la gente que vivía ahí se consideraba parte del mismo estado. Es como si de repente hoy Argentina decidiera, las 23 provincias que forman parte de la Argentina, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ser países cada uno independiente, cada provincia ser un país independiente. Bueno, mucha gente quedó con la idea de que eran un único país y viviendo en situaciones fronterizas o en situaciones alejadas de las grandes ciudades, terminaron no enterándose de que esto había pasado, porque lógicamente se enteró todo el mundo, pero no se enteraron de las leyes vigentes a partir de la creación de estas nuevas naciones para ser reconocido como ciudadano de un Estado. Entonces las personas que viven en este tremendo territorio, alejadas de las ciudades principales, no se enteraban de esto y no hacían el trámite de la nacionalidad. Entonces quedaron muchos sin una nacionalidad definida. La información que ustedes están viendo en la pantalla, que está aquí, donde dice, aunque la ley existiera, la gente que vive en zonas fronterizas o en montañas y pueblos aislados no la conoce, y una vez convertidos en apátridas, el proceso burocrático para ellos es imposible. Es imposible a partir de que tiene un costo económico y más allá de eso hay que tener un cierto conocimiento sobre leyes para poder acceder a hacer un trámite burocrático. Esto lo dice Aziz Bek Ayurov, que es un señor que en Kirguistán logró que 13.000 personas tuvieran la nacionalidad, que fueron reconocidas como ciudadanos a partir de la acción que tuvo él junto con una organización no gubernamental. Después hay otro caso que es en donde en un país hay un gobierno que no reconoce la nacionalidad de un grupo étnico determinado. Se da en África, por ejemplo, entre la pelea histórica de Hutus y Tutsis, donde los Tutsis no tienen reconocimiento por parte del gobierno. Se da en el caso que les he puesto aquí, los Bidum de Irak, que los Bidum son una etnia que vive en las costas del Golfo Pérsico, en la península arábiga, tanto desperdigados por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irak, y que durante los años 90, en la guerra del Golfo Pérsico, muchos de ellos emigraron desde Kuwait, que es un país muy, muy pequeñito que se encuentra ahí en el Golfo Pérsico, a Irak, y luego de terminado el conflicto, quedaron viviendo en Irak, hicieron su vida ahí, pero el gobierno no los reconoce como
propios. Lo mismo sucede con otros grupos étnicos, por ejemplo la minoría rohingya, que es un pueblo musulmán que vive en Myanmar. También lo pueden encontrar en el mapa Myanmar como Birmania, que es el nombre que tenía antes, y no son reconocidos por el Estado. De hecho, ellos viven de una manera bastante aislada debido a este no reconocimiento. Lo mismo sucede en Costa de Marfil, con una minoría étnica, en Letonia y Estonia, con una minoría rusa. Estos dos países antes eran parte de la Unión Soviética y fíjense, quedaron ahí algunas personas que ellos consideran que no son natural de su estado, sino que son rusos. Y también pasa en la isla La Española, que como bien seguramente recuerdan, se encuentra en Centroamérica. La isla La Española tiene dos estados, República Dominicana y Haití. Y muchas personas de Haití van a trabajar a República Dominicana, y las personas que fruto de este trabajo que con ellos están viviendo ahí, si los haitianos tienen descendencia, no son reconocidas sus descendencias como naturales de República Dominicana. Y sucede algo muy similar con este caso que hemos estado trabajando sobre refugiados y desplazados. Fíjense, el caso de los niños que nacen en el exilio, el 70% de los niños sirios que han nacido en esta condición no cuentan siquiera con un reconocimiento de haber nacido. Es decir, que en ningún estado están contabilizados como naturales de algún lugar. Entonces, no existen en términos legales. Y también existe esta situación. Hay 27 estados en donde las mujeres no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos. Si una mujer es madre soltera, si es viuda, o si de repente el papá de su hijo o hija no reconoce al menor, esa persona queda sin nacionalidad. Es decir, su descendencia queda sin nacionalidad. Algunos de estos estados se los he colocado ahí en la pantalla, son Arabia Saudita, Bahrein, Barbados, Bahamas, Burundi, Irak, Jordania, Líbano, Malasia, Nepal y Omán. Lógicamente, frente a estas situaciones también aparecen organizaciones suprarregionales que instan a estos países a cambiar su legislación y poder ser más flexible o más quizás culturalmente ayornados a lo que se espera o sucede en gran parte del mundo, y que lógicamente la mujer tenga otro tipo de derechos que ahí claramente no los tiene. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser una apátrida. Y las consecuencias, si uno se pone a pensar qué haría sin una identidad, sin un documento nacional de identidad, y es que, primero y principal, esa persona no puede estudiar, porque estudiar implica hacer previamente un trámite legal de matriculación y demás. No puede tener asistencia médica, al menos de manera legal. No puede elegir las autoridades del estado en el que vive, y mucho menos, en muchos casos, perdón, pueden trabajar, salvo que el estado en donde estén viviendo admita trabajadores sin un documento de identidad. En tal caso, si lo aceptaran, tampoco esa persona generaría aportes, entonces en el momento de jubilarse no tendría acceso a una jubilación. Es decir, que no tienen una identidad reconocida por un Estado, y estas personas carecen de un vínculo legal con un Estado, que por lo tanto no está reconociendo sus rasgos culturales. Ese es el conflicto que se presenta frente a esta realidad.
Muy bien. ¿Estamos allí? Sí, profe. Sí, profe, estamos despiertos. Sí, Perfecto. Bueno, no pregunté si estaban despiertos, sino si ya estaba. Bueno, bien, hasta ahí llega la explicación de apátridas, ¿sí? Que es lo que correspondía para el día de hoy. Como actividad, yo les voy a escribir en un ratito una actividad que les voy a publicar en el aula, va a ser ustedes buscar un caso de apátridas y de compartirlo a partir en ese espacio de la actividad, del desarrollo de la actividad, que pueden tomar cualquiera de las categorías que hemos estado trabajando hoy o buscar, incluso pueden utilizar alguno de los casos y profundizarlo o buscar algún otro distinto en un medio de comunicación. Sí les pido, al igual que como hice con la actividad anterior, que registren de dónde lo sacan. Entonces, les deseo que tengan unas felices vacaciones y los veo al regreso en la primera semana, seguramente el mismo viernes, un viernes, ¿sí?